Los alumnos del IES Larra, bachillerato nocturno, visitan el Teatro de la Comedia para ver la obra El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. En los alrededores de dicho teatro se encuentran la Fuente de Neptuno, un monumento de estilo neoclásico que ocupa el lugar central de la plaza de Cánovas del Castilla. Su construcción empezó en 1782 y finalizó en 1786. Próximo se encuentra el Hotel Palace. Es una instalación hotelera ubicada en el encantador barrio de Las Letras, en la carrera de San Jerónimo, con fachadas a la plaza de Cánovas del Castillo y plaza de las Cortes. El hotel fue construido por el empresario belga Georges Marquet por sugerencia personal de Alfonso XIII. Es un edificio que consta de 400 habitaciones y que empleó el novedoso material constructivo hormigón armado. Más adelante se encuentra el Congreso de los Diputados. Es la Cámara Baja de las Cortes Generales, el órgano constitucional que representa al pueblo español. Se reúne por sesiones en el Palacio de las Cortes, ubicado en la Plaza de las Cortes de Madrid. La Plaza de las Cortes está ubicada en la desembocadura de la carrera de San Jerónimo y la calle del Prado. En ella se encuentra el Congreso de los Diputados, antes mencionado, una estatua de Cervantes y el Hotel Palace. Al mover la estatua de Cervantes, en el basamento octogonal se encontró una caja de plomo donde se hallaba en 1819 una obra del Quijote, la obra del Quijote de Miguel de Cervantes. Subiendo hacia el Teatro de la Comedia, nos topamos con la Plaza de Santa Ana, que debe su origen a José I, quien en 1810 encarga a Silvestre Pérez el diseño de la nueva plaza, demoliendo un antiguo convento de las Carmelitas Descalzas. En ella se encuentra el Teatro Español, la estatua de Lorca en el centro y un monumento a Calderón de la Barca, 1878, además de un gran número de restaurantes, cafeterías, bares y el lujoso hotel Reina Victoria. Y ya por fin llegamos al Teatro de la Comedia. Tras permanecer 12 años cerrado, abre sus puertas en septiembre de 2015. Este histórico y centro teatro, construido en 1874, volverá a ser la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, actualmente en el Teatro Pagón. La Comedia se trazó en 3 pisos y una platea con planta en forma de herradura dispuesta a la italiana. Consta de 12 palcos por planta, 6 a cada lado, separados entre sí por un tabique con arco árabe y antepechos de hierro fundido. El escenario era de reducidas dimensiones y sin espacios complementarios para grandes montajes, pero incorporaba medidas de seguridad muy importantes para la época, que incluían un telón metálico cortafuegos y un sistema de regulación de alumbrado. La decoración de inspiración árabe, con ciertas reminiscencias de la Alhambra, muy del gusto de la época, estaba realizada blanco y oro, a excepción de las butacas tapizadas en terciopelo rojo. El Teatro de la Comedia se inauguró el 18 de septiembre de 1875, con la presencia del rey Alfonso XII. En 1915 se declaró un incendio que destruyó el interior del teatro, desplomándose el techo sobre el patio de las butacas. El 22 de diciembre de 1915 se reabre el teatro con la función La propia estimación de Jacinto de Benavente. Tras una larga espera, en la temporada 2015-16 se abre un nuevo capítulo en la historia del teatro. La Compañía Nacional de Teatro vuelve a la comedia y lo hace con el estreno de una obra emblemática de Calderón, El alcalde de Zalamea. El alcalde de Zalamea, como obra maestra del siglo de oro español y de la dramaturgia universal de todos los tiempos, se resiste a la simplificación. Cada época, cada circunstancia, cada geografía descubre en ella lo que necesita. Es difícil encontrar un texto dramático con escenas tan emocionantes y perfectas. El viaje de ida y vuelta de lo trágico a lo cómico parece una pirueta imposible. La respiración se detiene al avanzar de un lugar a otro, de un conflicto a su contrario, del día a la noche, y buscamos tomar aliento en los momentos no tan lógicos que nos permite esta extraordinaria concepción del espacio. Es una obra sobre el amor porque el autor pone el acento en el desamor. Es una obra sobre la justicia
porque predomina la injusticia. Lo es sobre el honor como opinión de los demás, como virtud militar o como conciencia y dignidad personal y, con demasiada frecuencia y demasiado pronto, hacen acto de presencia el deshonor, el abuso y el fingimiento. ¿Y qué decir de la excepcional construcción de los personajes? Contradictorios como siempre en Calderón. Bueno, aquí os dejo con el guión de la obra El alcalde de Zalamea. La acción comienza a las afueras de Zalamea, un pueblo de Badajoz. La soldadesca y los pícaros que los acompañan, Rebolledo y la Chispa, se quejan de las largas jornadas y entretienen el camino con bromas y canciones. A la vista del campanario del pueblo hacen un alto el capitán Álvaro de Ataide y su sargento, que les comunican que descansarán allí unos días mientras esperan a que llegue el jefe de la expedición, don Lope de Figueroa, y con él el resto del ejército. El sargento aposenta a los soldados en las casas del pueblo, llevando al capitán a la de Pedro Crespo, el labrador más rico del lugar, para que disfrute de la belleza de su hija Isabel. Sin verla, el capitán la desprecia por ser villana. Don Mendo y su criado Nuño aparecen en escena, paseando la calle de la casa de Crespo. Mendo es un hidalgo empobrecido que apenas tiene que comer, pero que se empeña en guardar las apariencias. Aunque está muy interesado en Isabel, parece que no quiere pedirla en matrimonio por no unir su sangre noble a la de una villana. Aunque el dinero de Crespo sería su salvación, Isabel no le hace ningún caso. El sargento informa a Pedro Crespo y a su hijo Juan de la obligación de acoger en su casa al capitán don Álvaro, cosa que Crespo acepta como súbdito leal que es. Cuando Juan sugiere a su padre que podría evitárselo comprando un título de nobleza, Crespo, orgulloso de su ascendencia y condición de villano, rechaza esa posibilidad por considerarla una hipocresía. Crespo, padre precavido, manda a su hija que mientras el militar esté en su casa se retire con su prima a un desván para que él no pueda verla. Isabel, que ya lo había pensado, lo acepta con naturalidad y convencimiento. Al llegar a casa de Crespo, el capitán y sargento no encuentran a Isabel, lo cual estimula las ganas de verla. Así fingen una discusión para entrar en la habitación donde están ocultas Isabel y su prima. Irrumpen en la estancia Pedro Crespo y Juan, enfrentándose a ellos. La entrada providencial de don Lope de Figueroa impide que intervengan las espadas. Pide explicaciones a su capitán, y viendo la situación decide alojarse él mismo en la casa de Crespo, sacando al capitán de allí. Ambos, Pedro Crespo y don Lope, conversan, intercambian opiniones sobre el honor y la justicia de manera contundente, muy seguros de sí mismos. Al día siguiente, don Álvaro desea rabiosamente volver a ver a Isabel, que no le hace caso. Trama una estratagema con Chispa y Rebolledo. Mientras tanto llega la noche, y don Lope y Pedro Crespo deciden salir a la calle a echar a los alborotadores. En la oscuridad no se conocen y casi terminan hiriéndose el uno al otro. Don Lope decide que las tropas salgan de la ciudad para evitar conflictos. A la mañana siguiente marchan, y también lo hace Juan, que se une al ejército del rey. Pedro, Isabel e Inés se sientan a la puerta de su casa, pero su tranquilidad se ve interrumpida por los militares. El capitán rapta a Isabel y la viola, y sus secuaces secuestran a Pedro Crespo, dejándole atado en un monte. Al amanecer, Isabel huye por el monte, y se encuentra con su padre, aún atado, comunicándole su deshonra y la de su familia. Crespo quiere volver a Zalamea para vengarse del capitán. Recibe la noticia de que es nombrado alcalde de Zalamea, comunicándole que el rey llegará a la villa ese mismo día. El labrador va en busca de Álvaro de Ataide para juzgarle por su delito. Este lo rechaza con palabras humillantes, negando la autoridad y valor humano de Crespo. El alcalde lo apresa para instruir un proceso, probar su culpabilidad y ajusticiarlo. Llega también don Lope, que viene a evitar que un villano ajusticie a un soldado. Con la situación a punto de estallar, hace su entrada providencial Felipe II, máxima autoridad. Decide que la sentencia es justa, pero sin saberlo el capitán aparece ejecutado. El rey, ante los hechos consumados, acepta los argumentos de Crespo. No sin irritación le perdona y le nombra alcalde perpetuo de Zalamea. El ejército saldrá enseguida de la villa, con el hijo del labrador entre sus filas. Crespo, finalmente, ha vengado la deshonra de su hija, pero su vida y la de su familia han quedado destrozadas. El personaje de Pedro Crespo es el defensor de la honradez, de la sencillez, del honor entendido como respeto a uno mismo, sincero y consciente de quién es. Se siente orgulloso de ello, aunque no deja de tener contradicciones. Esa forma de ser le hace ganarse el respeto de don Lope de Figueroa, tan distinto a él, pero igualmente íntegro. Cariñoso como padre, ve a su hija Isabel
como continuadora de sus propios valores y madre de sus nietos, hasta que ocurre la tragedia. Mientras que don Lope de Figueroa fue un personaje histórico, un militar de alto rango, malhumorado por una herida en su pierna, héroe de guerra y símbolo del poder español. Se rige por el Código de Justicia Militar, formulado con claridad: los soldados, hagan lo que hagan, no están sujetos a ninguna ley civil. A su manera es un hombre íntegro y justo, como Pedro Crespo. Los dos se enfrentan, pero también se respetan, y acaban estableciendo una pequeña amistad. Isabel, hija de Pedro Crespo, no tiene madre y eso hace ocupar una posición que no le correspondería de acuerdo a su edad. Aún es joven, pero tiene la casa a su cargo desde niña, una situación que le ha proporcionado una madurez por encima de sus años. Es un personaje claro y directo. Solo el secuestro y la violación del capitán nos permitirán conocer su verdadero carácter, viendo las reacciones que tiene y las decisiones que toma. Don Álvaro de Ataide, el capitán, no cree que los villanos tengan una opinión digna de ser escuchada, y mucho menos de honor. La belleza de Isabel le impulsa desde un amor platónico hasta el secuestro y la violación, obsesionándose con la campesina de una forma enfermiza. Es un instrumento de su propia clase, sus prejuicios y su soberbia, que le impiden aceptar la sentencia del labrador.